Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Como siempre estoy aquí para traerles contenido fresco, interesante y lleno de secretos del mundo del entretenimiento, especialmente del apasionante universo de las telenovelas turcas, que como saben nos encantan. Y bueno, como ya habrán leído en el título y la miniatura, hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, bueno, quizás no un escándalo en el sentido más sensacionalista, pero sí en un conjunto de secretos, rumores y detalles jugosos sobre dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Ambos son nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, conocidos por sus actuaciones impactantes, su química en pantalla y, por supuesto, sus vidas personales que siempre generan mucha curiosidad. Y hoy, vamos a desentrañar un poco más sobre lo que se esconde detrás de las cámaras, sobre esos rumores que han circulado y sobre algunos secretos que quizás no conocían. Así que prepárense para un viaje lleno de revelaciones, anécdotas y mucho drama. Porque en el mundo de Engin y Tuba, siempre hay algo interesante que descubrir. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mi contenido, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, que prometo que estarán igual de interesantes. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y acompáñenme en esta aventura. Ya somos una gran comunidad, y me encantaría que ustedes formaran parte de ella. Y ahora sí. Comencemos con el chisme. Empecemos por el bombón de Engin Akyürek, ¿verdad? Engin, con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, es uno de los actores más reconocidos y admirados de Turquía. Su fama se disparó con la serie Fatma Gül'ün Suçu, donde demostró su increíble talento y su capacidad para transmitir emociones profundas. Pero, ¿qué hay más allá de la pantalla? Bueno, para empezar, Engin es un hombre extremadamente reservado. Le gusta mantener su vida personal alejada del foco mediático, lo cual, por supuesto, solo genera más especulaciones y rumores. Es como una especie de imán para la prensa del corazón. Una de las mayores incógnitas que siempre ha rodeado a Engin es su vida amorosa. A pesar de su éxito y su atractivo, ha sido muy discreto en cuanto a sus relaciones sentimentales. Los paparazzi y la prensa turca han estado constantemente al acecho, tratando de capturar alguna instantánea que revele su estado civil. Se le ha relacionado con varias actrices, pero hasta el momento, ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Uno de los rumores más persistentes, y que ha alimentado la imaginación de muchos fans, es la supuesta relación que mantuvo con Bergüzar Korel, su compañera de reparto en la serie Kara para Aşk, que por cierto, es una joya de las series turcas. La química entre ellos en pantalla era innegable y eso, naturalmente, llevó a muchos a especular sobre si esa conexión se extendía más allá del set. La intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban en las escenas románticas, todo parecía apuntar a una conexión más profunda. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier tipo de romance y Bergüzar siempre ha estado muy enamorada de su esposo, Ali Ergenç, otro titán de la actuación turca, con quien tiene una de las relaciones más sólidas y admiradas en el mundo del espectáculo turco. Recordemos que Halit es conocido por su papel como el sultán Suleimán en la serie El Sultán, un personaje icónico que lo catapultó a la fama internacional. La negación de Bergüzar y Engin, por supuesto, no hizo más que avivar la curiosidad y el debate entre los fans, quienes continuaron analizando cada foto, cada gesto, en busca de alguna pista que confirmara sus sospechas. Pero hay más. Se dice que Engin es un hombre muy comprometido con su trabajo y con su crecimiento personal. Se sabe que lee mucho, que le gusta escribir, y que incluso ha publicado algunos libros. Es un artista completo que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades para desarrollarse. Esta faceta de Engin, la del hombre intelectual y sensible, es la que quizás lo hace aún más atractivo para sus fans. Es un actor que no se conforma con la fama y el éxito, sino que busca constantemente nuevos horizontes y nuevas formas de expresión. Esta búsqueda constante de crecimiento personal es, en parte, lo que explica su selectividad a la hora de elegir sus proyectos. No se conforma con cualquier papel, busca aquellos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento, aquellos que le desafíen y le permitan crecer como actor y como persona. Ahora bien, hablemos un poco de las especulaciones y los secretos que han surgido en torno a la vida de Engin.
Uno de los temas que más genera debate entre sus fans es su supuesta timidez. Muchos lo describen como un hombre introvertido, que prefiere la tranquilidad y la discreción. Lo cierto es que en las entrevistas Engin siempre se muestra amable y educado, pero también reservado, cuidando mucho lo que dice y evitando dar demasiados detalles sobre su vida privada. Esta actitud ha llevado a algunos a pensar que su timidez es real, una parte intrínseca de su personalidad. Otros, en cambio, creen que es solo una estrategia para proteger su privacidad y mantener un aura de misterio. Argumentan que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse, y que Engin ha logrado mantenerla gracias a su discreción y a su habilidad para evitar las trampas de la fama. Lo cierto es que Engin es un enigma, y eso es parte de su encanto. Es un hombre que prefiere que sus acciones hablen por él, y que se mantiene fiel a sus principios y a su forma de ser. Su enfoque en el trabajo y su dedicación a sus personajes son evidentes en cada una de sus actuaciones. Es un actor que se entrega por completo a sus roles, que investiga, que se prepara a fondo, y que logra transmitir emociones de una manera increíblemente auténtica. Y es, sin duda, uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Su talento y su dedicación lo han convertido en un ícono, en un referente para muchos actores jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. Y ahora pasemos a Tuba Büyüküstün, otra diosa de la actuación. Tuba es sinónimo de belleza, elegancia y talento. Con su mirada penetrante y su inconfundible melena, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Sus interpretaciones en series como Amor de contrabando junto a Engin y Sefirin Kazeta la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Al igual que Engin, Tuba es una persona que valora su privacidad. Aunque es muy activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida, siempre mantiene cierta distancia entre su vida personal y su trabajo. Esto no significa que Tuba sea inaccesible o distante, sino que simplemente sabe separar lo público de lo privado y proteger su intimidad. Uno de los temas más comentados en torno a Tuba es su vida amorosa. Ha tenido relaciones mediáticas y divorcios que han generado mucha atención. Su matrimonio con el actor Onur Sailak, con quien tuvo 2 hijas gemelas, fue un acontecimiento muy seguido por los medios. La pareja era considerada una de las más glamurosas del mundo del espectáculo turco, y su amor parecía sólido y duradero. Las fotos de Tuba y Onur juntos con sus hijas eran un retrato de la felicidad familiar. Lamentablemente la pareja se separó, una noticia que conmocionó a sus fans. Sin embargo, ambos han mantenido una relación cordial por el bien de sus hijas, demostrando una madurez y un respeto mutuo que son dignos de admiración. La forma en que han manejado su divorcio priorizando el bienestar de sus hijas, es un ejemplo para muchas parejas que se separan. Luego se rumoreó un romance con el empresario Umut Virgen, con quien también tuvo una relación pública. Esta relación fue también muy comentada, y la pareja era a menudo fotografiada junta, compartiendo momentos de felicidad. Sin embargo, esta relación también llegó a su fin, y los medios especularon sobre las razones de la ruptura. A pesar de estos altibajos, Tuba siempre ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Se ha enfocado en su carrera, en sus hijas y en mantenerse fiel a sí misma. Su capacidad para superar los momentos difíciles, para recuperarse de las decepciones, y para seguir adelante con su vida es una de las características que más admiran sus fans. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de la imagen pública de Tuba? Se dice que es una mujer muy sensible y empática, que se preocupa por el bienestar de los demás. Ha participado en campañas benéficas y ha utilizado su fama para apoyar causas importantes. Su compromiso con la sociedad, su solidaridad con los más necesitados, es algo que muchos admiran de ella. Tuba no solo es una actriz talentosa, sino también una persona comprometida con el mundo que la rodea. También se sabe que es una persona muy creativa, que disfruta de la fotografía, el arte y la moda. Sus redes sociales son una muestra de su sensibilidad estética y de su gusto por la belleza. Tuba no solo es una actriz que interpreta personajes, sino también una artista que crea y expresa su visión del mundo a través de diferentes medios. Sus fotos, sus publicaciones, son una ventana a su universo interior. Un rumor que ha circulado en algunas ocasiones es que Tuba es muy perfeccionista. Se dice que se exige mucho a sí misma y que se esfuerza por dar lo mejor en cada proyecto. Esta exigencia consigo misma, este afán de superación, es lo que la ha llevado a tener éxito en su carrera.
Tuba no se conforma con la mediocridad, sino que busca la excelencia en cada uno de sus trabajos. Otra de las características más admiradas de Tuba es su naturalidad. A pesar de su fama y su belleza, siempre ha mantenido una imagen cercana y auténtica. Esta autenticidad, esta capacidad de ser ella misma, es lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Tuba no intenta ser otra persona, sino que se muestra tal cual es con sus virtudes y sus defectos. Y ahora, llegamos al punto más jugoso de nuestro vídeo. ¿Qué relación tienen Engin y Tuba? La química entre Engin y Tuba en la serie Amor de Contrabando fue, como ya les mencioné, simplemente espectacular. Sus fans se enamoraron de la pareja que formaron en la pantalla, y muchos soñaron con que su romance se extendiera a la vida real. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo parecía indicar que había una conexión especial entre ellos. La serie, que combinaba drama, romance y acción, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La historia de Elif y Ömer, los personajes interpretados por Tuba y Engin, conmovió a millones de personas. La forma en que ambos actores interpretaron a sus personajes, con tanta pasión y realismo, fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Sin embargo, ambos actores siempre han mantenido una relación profesional y cordial. Se respetan mutuamente, se admiran como profesionales y se llevan bien. Pero, al parecer, no hay nada más allá de eso. Han sido cuidadosos en no alimentar rumores ni especulaciones, manteniendo siempre una postura de respeto mutuo y profesionalismo. A pesar de esto, los rumores sobre una posible relación entre ellos siempre han estado presentes. La prensa turca ha intentado, en numerosas ocasiones, captar alguna imagen que confirmara sus sospechas. Y los fans, por su parte, han alimentado la esperanza de verlos juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja, de deseos de verlos juntos. Es importante recordar que a veces, la magia de la pantalla no se traduce en la vida real. La química que vemos en una serie puede ser producto del talento de los actores y de la buena dirección. Es un trabajo, una interpretación, y no necesariamente refleja la realidad. En el caso de Engin y Tuba, creo que lo más importante es que han construido una amistad y un respeto mutuo que trasciende los rumores y las especulaciones. Han demostrado ser grandes profesionales y personas maravillosas. Su profesionalismo y su respeto mutuo son un ejemplo para la industria del entretenimiento. Y para finalizar, no podemos dejar de mencionar las especulaciones sobre otros proyectos que podrían reunir a Engin y Tuba. ¿Una nueva serie? ¿Una película? Los fans lo anhelan, y el mundo del entretenimiento turco siempre está abierto a nuevas colaboraciones. Las posibilidades son infinitas y la expectativa de verlos juntos nuevamente en la pantalla es muy alta. La sola idea de un nuevo proyecto en el que compartan roles genera una gran emoción entre sus seguidores. El solo hecho de imaginar a Engin y Tuba trabajando juntos de nuevo es suficiente para entusiasmar a sus seguidores. La química que demostraron en Amor de Contrabando es algo que el público recuerda con cariño, y la idea de volver a verlos juntos en la pantalla es muy atractiva. Los fans sueñan con verlos interpretando nuevos personajes en nuevas historias, y esperan ansiosamente el día en que se anuncie un nuevo proyecto en el que puedan volver a compartir el set. Las redes sociales se llenan de especulaciones y deseos, y la esperanza de verlos juntos nuevamente en la pantalla sigue viva. Así que, amigos, aquí tienen un resumen de los secretos, rumores y detalles más interesantes sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos estrellas que han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. La verdad es que me encanta investigar y compartir con ustedes todos estos chismecitos. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué les pareció? ¿Conocían alguno de estos secretos? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y siempre estoy abierto a sugerencias y propuestas. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus gustos e intereses. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.